4 consejos para instruir a nuestros hijos. Y la cita que vamos a leer es Proverbios capítulo 22, versículo 6. Es muy importante que todos atendamos a esto. Es importante que los niños atiendan este mensaje y lo entiendan. ¿Por qué razón? Porque van a entender por qué sus padres hacen lo que hacen y se van a dar cuenta que lo que sus padres hacen por ustedes, lo hacen porque los aman entrañablemente. Por eso los padres hacemos lo que hacemos. Por eso los hijos, los niños principalmente, necesitan escuchar esto. Los jóvenes que aún están solteros, no voy a hacer que se pongan de pie, ya todos sabemos quiénes son. Los jóvenes que aún están solteros también necesitan escuchar este mensaje. Porque si el Señor lo permite, va a llegar el momento en el cual van a entrar al pacto matrimonial con aquella persona especial que Dios ya tiene apartada. Y necesitan atender a este mensaje para que la aventura de la paternidad y de la maternidad no los tome por sorpresa y los tome desprevenidos. Entonces necesitan atender a esto. De igual manera, nosotros los padres necesitamos atender este mensaje, atesorarlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es aquello a lo cual nos enfrentamos cada día. Y ser padre no es fácil. Bien. Ahora quiero hacer una aclaración. Y es que cuando comencé, obviamente, a estudiar y a exponer este mensaje, no lo hice y no lo estoy haciendo y espero nunca hacerlo, nunca cometer el error de exponer un mensaje de consejería para marcar el error o recriminar o añadir un sentido de culpabilidad, de ninguna manera. Cuando es expuesta la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 130, es para alumbrar el entendimiento. De tal manera que cuando nos paramos debajo de una luz, vemos nuestras imperfecciones y buscamos la manera en el Señor de enmendar nuestro camino. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Bien, así que considérelo, mi amado hermano, este mensaje, esta exposición, como una predicación de lo profundo del corazón de Dios, más también de lo profundo del corazón de su pastor. Porque realmente creo, como compartía en una exposición el hermano Paul Washer, en una de sus predicaciones, una iglesia fuerte está constituida por familias fuertes. Y para que la familia sea fuerte, la instrucción debe ser sólida y bíblica. Procedo entonces a leer el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, el cual dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo, como ya sabemos, no es un mandamiento, tampoco es una promesa. Es un consejo que el proverbista escribe con la intención de sembrar en sus lectores un deseo ferviente de estudiar a sus propios hijos, para que el padre que estudia a sus hijos pueda reconocer las debilidades y las fortalezas de ellos, de tal manera que pueda encaminar a sus hijos en el camino que ellos van a seguir, no solamente durante su niñez y juventud, sino hasta su adultez y su ancianidad. Ese es el consejo de este versículo. Básicamente, estudia a tu hijo, reconoce sus fortalezas e instrúyelo para que sea un hombre de bien y se desarrolle en esa área. No es un consejo necesariamente cristiano, porque la iglesia cristiana no fue establecida hasta 1000 años después de que se escribió este versículo. Bien, entonces este versículo es un consejo para los padres. Sin embargo, nosotros, como somos pertenecientes a la iglesia de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la revelación completa de la palabra de Dios en las Escrituras. Nosotros debiéramos entender este versículo como un llamado de atención bien claro, fuerte y directo a nuestro corazón. No solamente a captar las debilidades y fortalezas de nuestros niños para enseñarles un oficio. No solamente eso, aunque está bien que lo hagamos. Como nosotros entendemos la condición de pecado que arrastramos desde niños, como nosotros entendemos que la vida no termina en la tumba,
Sabemos que hay una vida eterna, sabemos que hay un Dios al cual honrar, sabemos que hay una palabra a la cual enseñar, sabemos que hay una vida en santidad la cual vivir. Nosotros debiéramos entender este pasaje como un llamado de atención directo a que instruyamos a nuestros niños en el camino del Evangelio, para que esa palabra quede sembrada desde su infancia, pueda germinar y pueda crecer. Y cuando nuestros niños lleguen a jóvenes, a adultos, sean robles, firmes, inamovibles en cuanto a las convicciones de la palabra de Dios. Ahora, eso suena bastante lindo. Y suena bastante estimulante. Y yo creo que cada vez que nosotros leemos en nuestra lectura personal, devocional, este versículo, quedamos animados a instruir a nuestros niños y formarlos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero luego viene la inquietud. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo yo debo instruir a mis niños? Porque lamentablemente a veces cometemos el error de asumir de que cuando el versículo dice instruye al niño en su camino, nosotros solemos entender que este es un llamado o una invitación a tener un tiempo durante el día, un tiempo de devocional, como solemos decirle. Entonces a veces malentendemos el versículo y pensamos que nuestro deber principal es orar con nuestros niños en la mañana, y una vez que hemos orado con ellos, ya podemos dejarlos que se desarrollen durante el día y no hablamos con el Señor hasta mañana en la mañana nuevamente. ¿Ya? Ese es un pensamiento equivocado. El pasaje no nos está haciendo una invitación a un acto rutinario diario. Quiero decirle algo, mi amado hermano, y es que no hay ninguna rutina bíblica o espiritual que pueda garantizar el futuro de nuestros niños. No lo hay. La oración es una disciplina espiritual que tenemos que desarrollar nosotros y nuestros niños. Sin embargo, el hecho de orar 2, 3 o 5 minutos diarios con ellos no garantiza que ellos van a ser hombres y mujeres de bien el día de mañana. Aunque es necesario orar. Leer la Biblia con nuestros hijos algunos minutos durante el día es una disciplina bíblica que tenemos que desarrollar. Es importantísimo. Difícilmente un hogar puede llamarse a sí mismo hogar cristiano si no hay lectura de la Biblia en familia. Tenemos que desarrollar esa disciplina. Sin embargo, no podemos confiar en ese momento de lectura bíblica y asumir que por el hecho de que hemos leído la Biblia con nuestros niños algunos minutos al día, ellos van a ser hombres bíblicos el día de mañana. Porque la lectura bíblica en sí misma no transforma el corazón del niño que es pecador. La oración en sí misma no transforma la mente de aquel niño que por naturaleza arrastra el pecado. Entonces necesitamos entender esto. No es suficiente con tener un tiempo de devocional. No lo es. Tenemos que considerar el pasaje de Proverbios capítulo 22, versículo 6 como un llamado urgente. Yo espero que en este momento, mi amado hermano, usted sienta que yo lo estoy tomando y remeciéndolo un poquito para que despertemos a la realidad y entendamos de que necesitamos vaciar nuestras vidas por completo en la vida de nuestros niños. Nuestra vida es para dedicarlas a formarlos a ellos. Amén, muchas gracias. Ahí sí. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, y es que nuestro deber y nuestra responsabilidad como padres es vertir nuestra vida, entregar nuestras vidas a ellos y por ellos. ¿Por qué hago este alcance? Tenemos que entregar nuestras vidas por ellos porque tenemos que hacer cosas para bendecirlos. Los padres tenemos que salir a trabajar. Y tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Entonces tenemos que entregarnos por ellos. Pero también tenemos que entregarnos a ellos. Es decir, pasar tiempo con nuestros hijos. Aquel padre que piense que su trabajo comienza a las 8 o a las 9 de la mañana en la empresa y su labor como padre termina a las 6:30, 7 en la empresa, ese es un pensamiento equivocado. Tenemos que entregarnos por nuestros hijos y a nuestros hijos a medida
que nosotros entregamos nuestros hijos a Dios. Entonces, constantemente tenemos que entregarnos por y a nuestros hijos y al mismo tiempo, Señor, aquí están mis hijos. Señor, guarda a mis hijos. Señor, bendice a mis hijos. Señor, mira las debilidades de mis hijos. Enséñame a mí cómo enseñarle a Él. Cómo yo puedo modelar una vida piadosa delante de Él. Entonces, es un fluir de instrucción. No es solamente un acto rutinario. Tenemos que entender también, y esto es muy importante, y usted lo va a traer a su memoria si estuvo la semana pasada, y es que tenemos que entender sobre quién recae la responsabilidad primaria de la crianza sobre los hijos, para no cometer errores. ¿Cuántos padres de familia han perdido sus hijos por no entender esto? ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos cuando ya sus hijos tienen edad para estudiar, trabajar y sustentarse a sí mismos? ¿Cuántos han perdido comunicación con sus hijos? Por no entender sobre quién recae principalmente la responsabilidad de la instrucción espiritual, bíblica, incluso yo me atrevería a decir hasta académica en los niños. Para entender sobre quién recae esta responsabilidad, lo primero que tenemos que leer es Efesios capítulo 6, versículo 4. Así que si tiene su Biblia a mano, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vamos a ver quién es el principal responsable de la educación, la instrucción y la enseñanza de los niños. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa esto? Como ya fue mencionado, esta es la parte preferida de los hijos, esta parte del versículo. Entonces, cuando el papá va a aplicar la disciplina, dice, ven para acá, te portaste mal. Y él dice, no, dice la Biblia que no me provoques a ira. Entonces, los niños son muy buenos para manipular muchas veces. Y una advertencia para todos los padres, ya sé que se han dado cuenta, pero se los voy a recordar para que no lo olviden. Los niños saben cómo manipularlo. Sus niños los conocen a la perfección. Bien, entonces dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué dice eso? Porque en el contexto en el cual el apóstol Pablo escribió esto, los padres, sobre todo los varones, ejercían no sé si llamarle liderazgo ni gobierno en el hogar. Ejercían un autoritarismo en el hogar terrible, que rayaba en el abuso físico tanto sobre los hijos como en contra de la esposa. Entonces, por eso el apóstol Pablo, como está escribiendo a la iglesia, a los creyentes, él dice, ustedes no pueden hacer lo que hace el mundo. Esa forma de relacionarse en el hogar no es de Cristo, no es de un hogar cristiano. Entonces dice el apóstol Pablo a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El punto de lo que quiero decir es lo siguiente: la responsabilidad principal de instruir a los niños no recae sobre los tíos. Y damos gracias al Señor por los tíos. Grace tiene tíos que la quieren mucho y la aman mucho. Y se preocupan de ella, le hacen regalitos, y Grace celebra cuando los tíos le den un regalito. Pero la responsabilidad principal de inculcar principios bíblicos, espirituales y formar el carácter de Grace no recae sobre sus tíos, no recae sobre los vecinos, no recae sobre sus amigos. Dice acá la palabra de Dios, vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por tanto, todos los que estamos acá y somos padres, al ver a nuestros hijos tenemos que decir, esta es la herencia de Jehová para mi vida, yo tengo que bregar con esta herencia. Yo tengo que ocuparme totalmente en ellos, me pertenecen a mí, son míos y de nadie más. Yo tengo que derramar mi vida en la vida de mis hijos. Entonces, la responsabilidad principal de la crianza de los niños depende del padre y de la madre. En ese orden, papá y mamá. Si usted tiene en su mente la idea o el concepto, si usted es varón y usted dice, de la educación se encarga mi esposa, del refrigerador me encargo yo, ese es un concepto errado. Errado. Recordemos que la mujer fue creada como una ayuda idónea, como un complemento, no para llevarse el trabajo del varón, sino para cooperar en el trabajo que el varón ejerce. Por tanto, la responsabilidad de la educación recae sobre el varón y sobre su esposa,
No sobre la esposa únicamente, sino primero sobre el varón. Porque aquí está hablando a padres. El asunto es que el núcleo familiar es responsable, los padres, de criar a sus propios hijos. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja ver que esta responsabilidad de educar a los niños recae no solamente sobre los padres. Hay un segundo alcance que hace la palabra de Dios. Y si es rápido con su Biblia, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4. Hermano pastor, ese libro está muy atrás en la Biblia, es muy antiguo. Bueno, eso es para que podamos apreciar de que Dios desde un principio estaba ocupado en enseñarnos sobre quién recae la responsabilidad de la educación de los niños, porque para el Señor cada niño es importantísimo. Bien, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, es decir, el éxodo, la liberación, los milagros, el sustento de Dios. Amén. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos. Ahí está, ¿hablando a quién? A los padres. Padre, tú tienes que recordar, guardar, atesorar en tu corazón el hecho de que Jehová tu Dios te escogió, te apartó para sí, te guardó en Egipto, te liberó, abrió el mar rojo, te dio maná del cielo, te dio agua de la roca, te ha sustentado, te ha perdonado, te ha soportado. Eso enséñalo a tus hijos, para que teman a Dios. Pero mire lo que dice después: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que la responsabilidad de la crianza, la instrucción de los niños recae sobre los padres, más también ¿de quién? De los abuelos. Ahora, esto no significa que un papito o una mamita puede decir: perfecto, tengo reemplazante, puedo desligarme, puedo relajarme, puedo mandar a mis nietos a la iglesia con su abuelo o con su abuela y yo puedo descansar en casa. No, no está diciendo eso. Lo que el pasaje está diciendo es que nosotros como padres debemos ocuparnos en la crianza de nuestros niños, y cuando lleguen los nietos también tenemos que trabajar por ellos. Es un énfasis en el trabajo de la instrucción, no es la licencia para desligarse. ¿Se entiende? Amén. Perfecto. Entonces, ese es el alcance. Primero los padres, luego los abuelos, y por último están los métodos, los programas de enseñanza eclesiástica. Y espero que eso sea comprensible. El pastor tiene el ministerio de la oración y la palabra. El pastor tiene la responsabilidad delante de Dios de proveer y suministrar enseñanza bíblica a la iglesia en todo tiempo, en todo horario. Así como el pastor cuida a sus ovejitas, y si a mitad de la noche una ovejita está mal, está enferma, el pastor va y la atiende. De igual manera, el pastor, en el contexto de la iglesia, debe estar abierto y presto a atender a sus ovejas cuando las ovejas lo necesiten. Es una responsabilidad. Sin embargo, el pastor no es el principal responsable delante de Dios por la crianza de los niños en la iglesia, en el sentido de que la principal responsabilidad cae sobre los padres. Por eso les mencionaba el siguiente ejemplo. Yo amo el discipulado, amo la enseñanza uno a uno, amo sentarme con cualquiera de ustedes, hermanos, abrir nuestras Biblias y hablar de las cosas del Señor. De verdad, me apasiona compartir la palabra de Dios. Sin embargo, cuando tengo la instancia de compartir con algún adolescente o algún niño, de abrir la palabra de Dios y de proveer consejo e instrucción, yo espero que ya sus padres hayan tenido un tiempo de oración y de lectura con ellos antes que el pastor llegue y haga ese trabajo. Y que cuando el pastor se va de la casa, los padres sigan ministrando a sus hijos. Porque lo que un pastor hace es guiar, dirigir. Pero en aquel día el pastor va a rendir cuenta por la iglesia, delante de Dios. Los padres van a rendir cuenta por sus hijos. Entonces necesitamos asumir las responsabilidades y entender el orden de responsabilidades también. Entonces,
Tengo algunos consejos para compartir con ustedes en cuanto a la crianza de los hijos. El primer consejo que quiero compartir con usted es el siguiente. En el proceso de enseñanza o de instrucción, pues recordemos que la instrucción a la cual somos llamados no es un acto rutinario, sino que es una vida entregada. Eso ya quedó claro. Bien, en este proceso de instrucción de los padres hacia los hijos, los padres siempre deben darle a sus niños la información correcta. Siempre. Por eso, aunque Jesús Adrián Romero haya dicho que es bueno enseñarle a los niños a creer en el viejo pascuero, en las hadas, en los duendes, en los unicornios, mis amados hermanos, usted provea la información correcta a sus niños. Enséñele lo que es verdad y lo que es una tradición de determinada fecha en el año. Provéale la información correcta a los niños. Siempre. Recordamos lo que fue dicho ya la semana pasada. Los niños son cuadernos en blanco cuando llegan al mundo y ellos van a formar su mente según lo que usted les enseñe. Si usted les enseña que Santa Claus es real y verdadero, cuando ese niño se encuentre con la realidad de que no es así, se va a producir un quiebre. Y va a decir, me han estado mintiendo. Suena un poco gracioso, pero para ese niño no es gracioso cuando se entera de que aquellas tradiciones que le enseñaron desde niño no son verdad. Entonces nosotros necesitamos siempre proveer la información correcta a nuestros niños. Los niños no necesitan mentiras o fantasías para ser plenamente felices. De verdad. Entonces, dentro de este consejo de darle la información correcta a los niños, también tenemos que entender lo siguiente. Y es que una gran ventaja que nosotros tenemos como padres es que los niños, en su forma de ser, en su forma de actuar, siempre están preguntando ¿por qué? Levántate temprano, ¿por qué? Oye, tienes que comer saludable, ¿por qué? Oye, tienes que llegar a la hora del colegio, ¿por qué? Oye, tienes que obedecerme, ¿por qué? Entonces los niños siempre están preguntando ¿por qué? Esa es una bendición que el Señor nos ha dado a nosotros los padres. ¿Por qué razón? Porque eso abre la instancia a que nosotros podamos enseñarles. Por eso, como consejo, mi amado hermano, lo que yo le puedo decir en este momento es que cuando sus hijos le pregunten por qué, usted evite responder porque sí y guardar silencio. O decirles por qué no. Evite eso. ¿Por qué razón? Porque su hijo va a desarrollar una mentalidad y él va a pensar siempre que la puntualidad, el aseo personal, el respeto por otros es un asunto del capricho de mi mamá o de mi papá. Tengo que andar limpio porque a mi papá le gusta que ande limpio. Porque así esas fueron las respuestas que él recibió. Anda a ordenar tu pieza. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá y te mando a ordenar tu pieza. O sea que cuando mi papá no está en la casa puedo tener todo desordenado. Porque será el que le gusta ver la pieza ordenada. Entonces tenemos que proveer información correcta y precisamente tenemos que hacer eso, proveerle la información. Explicarle el porqué de las cosas. Hijo, tienes que ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si andamos en santidad, honramos a Dios y guardamos nuestras propias vidas de peligros, de enfermedades, de cometer pecados y de que después el Señor nos discipline. Ese es el valor de la santidad. Si usted le dice a sus niños, no digas groserías, no robes, no les falte respeto a los profesores. ¿Por qué razón? Porque no quiero que lo hagas. Insisto, él va a pensar que la moralidad es un asunto del capricho de los padres. Y va a decir, pero si yo la paso bien diciendo groserías. Yo la paso bien faltándole respeto a mi profesor. Todos nos reímos en el colegio cuando alguien le dice algo al profesor. ¿Por qué? Porque un sentimiento o un sentir de los niños es buscar lo que les gusta, lo que les agrada. Entonces, si les agrada faltar el respeto a alguien, lo van a hacer. Entonces, tenemos que proveer la información correcta y saber dar respuestas que puedan satisfacer la necesidad de la pregunta de nuestros hijos. Por eso, mis amados hermanos, evitemos las respuestas cortas y sin fundamento. Y
en honor al Señor, tenemos que procurar siempre pasar tiempo con nuestros hijos y conversar con ellos. Qué terrible es cuando un hijo va donde el padre y le dice: papá, mira el dibujo que hice hoy día en el colegio, déjame, estoy viendo el partido. Mamá, tengo un problema, espera, estoy viendo las noticias. Mamá, el tío en la escuela dominical enseñó algo que no entendí. No me pregunte a mí, yo no sé nada de eso. Eso es algo terrible. Sobre todo porque a mí, yo desde siempre lo he sabido, yo sé que usted también, esta es una enseñanza de carácter moral, y es que el pan y el agua no se le niegan a nadie. Eso lo sabemos. El pan y el agua no se niegan a nadie. ¿Por qué entonces a veces nosotros negamos el pan y el agua espiritual a nuestros hijos? Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, entendemos qué terrible es cuando nosotros no somos los primeros que le proveemos el alimento espiritual a nuestra propia descendencia. Por eso, mis amados hermanos, explique qué es la santidad, qué es la moralidad. Explíquele a sus hijos qué es la sexualidad. Explíqueselo usted. No espere que se lo enseñe otro. Usted sea el primero que lo hace. Ahora, el proceso de instrucción no solamente conlleva enseñar y proveerle información, sino hacerlo en el momento adecuado. Yo esto, lo que acabo de decir, lo digo porque sé que los niños que por lo menos están despiertos y son más pequeños están atrás. Pero hay edades, hay ciertas, los primeros años de vida de los niños en los cuales usted no puede enseñarles todo lo que ellos necesitan saber para el resto de su vida. Si usted toma a su niño de 3, de 4 años, y usted dice: bueno, te voy a dar una clase en cuanto a tu cuerpo y cómo la gente allá afuera le da un uso equivocado al cuerpo, si usted le enseña eso en una edad temprana a su hijo, por más bien intencionado que usted sea, usted va a sembrar en ellos un pensamiento de que esas prácticas inmorales son normales, si usted lo hace en el tiempo que no es correcto. Usted que conoce a sus hijos, usted tiene que darse cuenta cuándo es el momento adecuado para usted sembrar esa información, con prudencia, con decoro y con temor de Dios. Pero hay veces en las cuales los padres enseñan y transmiten información a sus hijos en el momento inadecuado. Y lamentablemente forman niños que hablan de cosas que no tienen que hablar, hacen chistes que no tienen que decir. ¿Por qué? Porque como sus papás ya se lo enseñaron, entonces ellos creen en una edad de inmadurez que tienen la libertad de hablar y bromear con ciertos temas. Entonces, el proveer la información correcta también conlleva enseñarlo en el momento correcto. Bien, segundo consejo que le quiero dar, mi amado hermano, es que en cuanto a sus hijos, cuando ellos cometan un error, cuando ellos cometan un pecado, hágale ver su error del modo correcto. Hágale ver su error del modo correcto. Un gran problema, que no es un problema que es nuevo, esto viene desde siempre, es que los padres no reprendan a sus hijos. Es un problema para la sociedad cuando los padres no le dicen a sus hijos: estás actuando mal, estás equivocado, lo que estás haciendo es un pecado. Y el libro de Primero de Reyes lo grafica de una forma muy clara. Primero de Reyes, capítulo 1. Aquí el rey David ya está anciano, avanzado en años, está postrado en cama. Dice aquí la escritura que su edad era tan avanzada que su cuerpo ya no producía calor. Entonces era muy avanzado en edad el rey David. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál era la carencia que tenía el pueblo? Era que el rey no está en condiciones de gobernar, de ser visible. Entonces, ¿qué pasó? Uno de sus hijos tuvo una idea. Versículo 5 del capítulo 1 de Primero de Reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré, dijo uno de los hijos del rey David. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Entonces, ¿qué sucedió? Como David nunca había reprendido a su hijo al portarse mal,
Cuando el rey David se vio debilitado, cuando el rey David se vio vulnerable, ¿qué hizo este hijo? Bueno, ahora yo voy a ser el rey, yo me voy a levantar y le voy a quitarle el trono a mi padre. ¿Por qué? Porque cuando un niño desarrolla su mente sin ser reprendido, él piensa que todo lo que hace está bien. Quizás usted ya leyó esto en las redes sociales, quizás ya lo vio en internet, quizás ya lo vio publicado, pero voy a leerle algo que es muy interesante. Ponga atención. Dice así el título del artículo: ¿Cómo criar hijos delincuentes? Y aquí hay 7 consejos para criar un delincuente. Primero, dele a su hijo todo lo que pida. Pensará que tiene derecho a obtener todo lo que desee. Segundo, ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que el irrespeto es divertido. Tercero, jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Cuarto, recoja todo lo que su hijo desordene. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Quinto, permítale ver cualquier programa en la televisión. En tiempos modernos podríamos decir, permita que su hijo vea cualquier programa, cualquier película, cualquier video por internet. Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser niño y ser adulto. Sexto, dé a su hijo todo el dinero que pida. Crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. Séptimo, póngase siempre de parte de él contra vecinos, maestros y policías. Creerá que lo que él hace siempre está bien y son otros los que están mal. Siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. Departamento de Houston, Texas. Es un grave problema para nosotros como padres y para la sociedad el no corregir a nuestros hijos o el no hacerles ver los errores que cometen. Ahora, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y les hacemos ver sus errores, tenemos que ser sabios al hacerlo. ¿Por qué razón? Porque de igual manera, como les mencionaba en el consejo anterior, si nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas eso, está prohibido. ¿Por qué? Porque no me gusta. Lo mismo, es un capricho de mi padre, es un capricho de mi madre. Realmente esto no está tan mal porque me satisface y me hace sentir bien. Cuando nosotros hacemos ver el error que nuestros hijos cometen o el pecado que ellos cometen, nosotros no debiéramos solamente reposar sobre la autoridad que nosotros tenemos como padres. Para hacer ver el error de nuestros hijos, nosotros debemos descansar sobre la autoridad de la palabra de Dios. De tal manera que cuando su hijo comete un error y usted le dice a su hijo, por ejemplo, yo le digo a mi hija Grace, Grace, no saltes en el sillón. Grace está en esa etapa en la cual se trepa donde puede. Grace, no saltes en ese sillón. Y como ella piensa que todo es un juego, ¿qué hace? Continúa saltando. Entonces yo le digo, Grace, no saltes en el sillón. Y se ríe y continúa saltando. Entonces, ¿qué hacemos con mi esposa cuando nos vemos en esa situación? Gracias al Señor ya recibimos este consejo antes. Yo en lo particular me paro de mi puesto de trabajo, voy a su lugar, la tomo de su tronco, la siento en mis rodillas y le digo lo siguiente: mira, si tú sigues saltando así te puedes resbalar, te vas a caer y te va a doler mucho, te vas a hacer daño. Segundo, tú estás saltando sobre el sillón y estás ensuciando lo que la mamá ya limpió. Pero lo más importante, o no lo más importante, algo que es más importante que estos motivos, estás desobedeciendo a la mamá y al papá, los cuales te dijeron que no lo hagas. Nos estás desobedeciendo. Pero lo más importante es que estás ofendiendo a Dios. Porque la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y como ella se sabe hasta la canción, nosotros le decimos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice ella. Y después de decirle las causas secundarias, le decimos por qué ella no debe saltar en el sillón, porque no debe deshonrar a Dios al desobedecer a sus padres. Y luego de dar esa exhortación es que procedemos a la siguiente etapa de la corrección. Pero eso se los voy a mencionar después.
El punto es el siguiente. Necesitamos recurrir a la autoridad de la palabra de Dios al hacer ver el error de nuestros hijos. Si lo hacemos, ellos van a desarrollar un temor a Dios y van a desarrollar un amor y un respeto por nosotros e incluso una gratitud. Porque al pasar el tiempo ellos se van a dar cuenta y van a decir, mi papá y mi mamá están velando por mi alma. Están velando por mi vida eterna. De tal manera que cuando nuestros hijos nos desobedecen, les hacemos ver su error, no solamente porque nos avergüenza y nos ofende que nos desobedezcan, sino porque están ofendiendo a Dios y la paga del pecado es muerte. Reposamos en la autoridad del Señor. Por eso, como les decía en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice que tenemos que amonestarlos en el Señor. Le mostramos su error porque los confrontamos con esto. Y les voy a decir algo, los niños entienden cuando usted les lee la Biblia. Siguiente consejo, aplique corrección. Ningún padre dice amén. Aplique corrección con amor. Tenemos que aplicar corrección a nuestros hijos con amor. ¿Qué dice el mundo en cuanto a la corrección? No se te ocurra aplicar corrección a tus hijos. Vas a herir su creatividad, vas a afectar su personalidad. No, él va a desarrollar un odio contra ti si tú aplicas corrección a su vida. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de corrección podemos estar hablando de dos cosas. Primero, corregir es decir la forma correcta en la cual se hacen las cosas. De tal manera que una etapa es el redarguir, que es lo que ya les mencioné, hacerles ver el error, y el corregir es decirle la forma correcta en la cual se deben hacer las cosas. Si su hijo está pintando mal, usted no le dice, oye, te está quedando mal, no lo hagas, y lo deja ahí. Usted no hace eso. Usted le dice, así no se pinta el elefante. Se sienta con él, le toma su manito y dice, mira, no te tienes que pasar de esta línea, tienes que pintar adentro. ¿Se da cuenta? Le hace ver el error, pero además lo corrige, es decir, le muestra la forma correcta de hacerlo. Bien, entonces cuando hablamos de corrección, hablamos de eso, de decir la forma en la cual debe hacer aquello. Ese es un aspecto de la corrección. Pero hay un segundo aspecto. Y en una oportunidad yo escuché a mi padre en una reunión. Él estaba enseñando en una reunión de jóvenes y adolescentes. Y él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y en ese momento yo no lo entendí, pero hoy lo entiendo. Él dijo, cuando yo era niño, adolescente, yo aborrecía la disciplina, dijo él. Hoy la amo. Y yo no lo entendí, ahora lo entiendo. Cuando yo era hijo, sujeto a mis padres, en el hogar, sustentado por ellos, a mí no me gustaba la corrección física. No me gustaba. Porque en mi inmadurez, en mi necedad, uno tiende a pensar que los padres le quieren hacer un daño a uno. Uno no entiende el propósito de la corrección física. El día de hoy sé lo que es. Y por eso la amo. Entonces, cuando hablamos de corrección, podemos hablar de instruir correctamente, más también podemos hablar de la disciplina física. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Porque el mundo nos quiere confundir. El mundo nos quiere confundir al decirnos todo niño tiene derecho a ser tratado bien y a ser protegido de la violencia física. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de corrección física no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de un desahogo personal, no estamos hablando de nosotros practicar un deporte, no estamos hablando de abuso físico. ¿Qué es el abuso físico? Tengo aquí algunas prácticas que entran dentro de la categoría del abuso físico. Torturas, quemaduras, ahogos, descargas eléctricas, arañones, empujones, duchas con agua extremadamente fría o extremadamente caliente y abuso físico. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Eso entra dentro de la categoría de violencia, de abuso físico. Esto está prohibido. Bien, al corregir a nuestros hijos nosotros no debiéramos usar ninguno de estos métodos o de estas prácticas pecaminosas en contra de los niños. La palabra de Dios no prohíbe la corrección física, al contrario, la estimula, la induce y la demanda. Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 23,
Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehuses, bueno, los niños que están acá, pongan mucha atención, niños y adolescentes, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra de Dios no prohíbe aplicar corrección física a los niños, antes bien la demanda. Dice que es bueno, porque si lo castigamos con vara no van a morir. Si los castigamos de una forma correcta, moderada, pero suficiente, aquel niño no va a quedar en el hospital. No va a quedar marcado para toda su vida. Por el contrario, va a entender que el pecado produce dolor. Y va a entender que lo que los padres están haciendo es protegerlos de un dolor mayor. Entonces la palabra de Dios lo que hace es demandar de los padres aplicar corrección física. Ahora, lo que nosotros debemos evitar al momento de aplicar esa corrección es lo siguiente. Cuando usted se vea en la situación de aplicar corrección física, evite hacerlo en la ira. Cuando su hijo lo avergüence en público, procure no disciplinar a su hijo con ese coraje que se siente en ese momento. Cuando su hijo cometa un error y rompa el florero, o queme la alfombra, o le arruine el almuerzo, porque le dio vuelta a la olla al pegarle con el escobillón o algo, le aconsejo, no discipline a su hijo en la ira, porque se puede arrepentir toda su vida. Respire profundo hasta que usted pueda dimensionar realmente cuál fue el error que ese niño cometió. Porque a veces nosotros nos airamos porque pensamos que ese niño nos quiso ofender voluntariamente y descaradamente, cuando realmente lo que hizo fue tal vez cometer un error al jugar de una forma incorrecta, pero no es que se está rebelando en contra de nosotros. Entonces evitemos aplicar disciplina física en la emoción, no solamente en cuanto a la disciplina física, evite las ofensas. Cuando vaya a disciplinar a su hijo, no lo insulte, ¿ya? No diga palabras corrompidas, no diga palabras humillantes, porque es muy probable que su hijo se acuerde toda su vida de esas palabras. La disciplina física no es para despojar al niño de su dignidad, es simplemente para enseñarle que el pecado produce dolor y él debe alejarse del pecado. Bien, entonces evite las ofensas, evite los golpes desmedidos. Ahora, es interesante esto, es muy interesante, porque mi esposa me señalaba un versículo que es Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Se dice que este versículo está aludiendo, claro, a la espalda del ser humano, pero el Señor, como es tan sabio, ha dotado al ser humano con una zona la cual está provista de una, no sé cómo decirlo, de una porción mayor de materia muscular. De tal manera que todos nosotros como seres humanos tenemos una zona en nuestro cuerpo que es apta para recibir disciplina y soportar esa disciplina sin recibir o sin producir marcas que puedan producir después tal vez un trauma. Todo ser humano cuenta con esa zona en su cuerpo. En base a este pasaje de la palabra de Dios, procura aplicar disciplina en el lugar correcto. Procure no aplicar disciplina en la cabeza de su hijo, en el rostro de su hijo, en las rodillitas de su hijo. Háganlo en el lugar correcto, de la forma correcta. Porque está aplicando disciplina, no está descargando su enojo. Está velando por el bien de ese niño, no por su satisfacción personal. Bien, entonces cuidado con aquello, no condicione el castigo físico a las emociones. ¿Qué quiero decir? Es conocido o son conocidos los casos en que los padres están determinados a disciplinar a sus hijos. Y cuando van a disciplinar a sus hijos, yo les digo algo, Grace sabe cómo hacerme reír a mí. Ella lo sabe. Ella sabe cómo hacer reír a su mamá. Cuando Grace se despierta a las 3:30 de la mañana, ella sabe qué gestos hacer que nos hacen reír. Y cuando nosotros vamos a disciplinarla, muchas veces ella me queda mirando y me pone una carita muy tierna. Y dentro de su inocencia muy coqueta, y me queda mirando y me sonríe. Si yo condiciono la disciplina física a mis emociones y digo, es que es tan tierna, ¿cómo la voy a disciplinar? Le estoy proveyendo una herramienta para que le estoy proveyendo a ella una palanca para saber cómo manejar a su papá. Si yo cedo ante la risa en ese momento, si yo tengo un concepto equivocado de mis hijos
y usted ve los suyos y dice, es que son tan tiernos, es que cómo voy a aplicar disciplina física, y usted condiciona su deber como padre a una idea que usted tiene acerca de ellos, insisto, usted va a tener graves problemas en un futuro si no aplica esa corrección necesaria. Evite advertir y no aplicar. Evite también eso. Evite decirle a sus hijos, vamos a conversar en la casa, seriamente, por lo que estás haciendo. Y llegar a la casa y decirle, oye, veamos una película. Evite eso. Evite eso, porque su hijo va a empezar a despreciar su palabra, sus advertencias, la disciplina, y él va a pensar que lo que está haciendo está bien. Y él va a pensar que la hipocresía es una conducta o una actitud válida. Porque dice, mi papá me dice eso, pero para que los demás vean que me está diciendo, pero realmente no va a hacer nada. Entonces él va a desarrollar esa mente. Se puede ser hipócrita, se vale ser hipócrita. Y adivine cómo va a ser él cuando sea mayor. Bien, creo que con estas explicaciones ya es suficiente. Tengo algunas notas más en cuanto al castigo físico, pero vamos a proceder al siguiente consejo. Y con este cerramos. El último consejo que tengo para darles es el siguiente. Enseñe con su ejemplo de manera permanente. Enseñe a sus hijos con el ejemplo siempre. Los niños, Dios nos ha hecho así. A los niños los hizo así cuando nosotros éramos niños, también lo éramos. Los niños necesitan un patrón de vida delante de sus ojos. Lo necesitan desesperadamente. Y en los primeros a los cuales ellos ven son a su papá y a su mamá. Aunque nosotros a veces no lo asumamos. Nosotros a veces podemos decir, no, si mi hijo admira más a Alexis Sánchez. Mi hijo admira más a ese cantante. Mi hijo admira más, no sé quiénes son los personajes que están de moda ahora. Pero no, mi hijo admira más a ese hermano de la iglesia. Mi hijo admira más a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela. Le voy a decir algo, los ojos de su hijo están sobre usted. Aunque nos cuesta aceptarlo, aunque nos cuesta asumirlo. Por eso es un grave error renunciar a esa responsabilidad y a ese privilegio de ser el superhéroe de alguien. Abandonar esa posición y decirle a otra persona, oye, mejor ven tú y ¿querés cumplir mi rol de papá? Eso es terrible. Eso es realmente terrible, porque si su hijo ve aquello, él va a decir, oye, es normal abdicar de las responsabilidades. Si mi papá no está cumpliendo su rol, entonces yo también puedo crecer y no cumplirlo más adelante. Porque los ojos de un hijo están sobre sus padres. Hace algún tiempo atrás, hace algunos meses atrás, estaba escuchando el testimonio de un ministro, hoy un varón amante del Señor, que predica la palabra. Él decía, yo crecí en un hogar sin mi papá. Él no estuvo, dijo él. Cuando yo tuve 20 años, nació mi primer hijo. Pero como yo crecí sin mi papá, yo decía, bueno, mamá puede sola. Y yo abandoné a esa chica y a mi hijo. Dijo. Yo hoy entiendo la importancia de un padre. Lo que él experimentó, él lo reprodujo. Amados hermanos, no abandonemos esa responsabilidad. Tenemos un trono en el cual el Señor nos tiene ahí en nuestra familia, en nuestro hogar. No nos salgamos de él. Nuestros niños nos están mirando y están listos para imitar todo lo que ven en nosotros. Yo veo eso en Grace, cómo ella reproduce cosas que yo hago, cosas que yo digo, movimientos que hago a veces con mi mano, ella los reproduce. Y es hermoso saber que estamos en los ojitos de alguien que está listo a imitarnos. Bien, los padres son modelos que los hijos han de imitar, aunque los padres no crean que aquello es cierto. Amados hermanos, no debemos procurar aplicar este consejo. ¿Cuál es el consejo? Modelar con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras. Sin embargo, no debemos suponer que este consejo es válido o suficiente por sí mismo. No creamos que vamos a impactar la vida de nuestros hijos si nosotros damos un buen ejemplo en nuestra conducta, pero evitamos darle la información correcta. No pensemos que nuestra crianza o nuestra instrucción va a tener un éxito al futuro si damos un ejemplo con nuestra vida, pero no les hacemos ver el error. No pensemos que vamos a tener éxito si modelamos una vida ejemplar con nuestra conducta, pero no los corregimos físicamente. Es un complemento, nuestra instrucción, nuestra educación para ellos debe ser integral. Ahora, mi amado hermano, ¿por qué le he compartido estos 4 consejos? Denle la información correcta, hágales ver su error, corríjalos
y sea un ejemplo para ellos con su vida. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Eso es darle la información genuina y verdadera. Para redarguir, para hacernos ver el error, para corregir, para decirnos cómo debemos actuar y para instruir en justicia. Así como un padre toma la mano de su hijo y lo guía por las sendas de la vida. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos ser y hacer con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos llamados a ser con nuestros hijos, así como Dios, el Padre Celestial, es con nosotros. Tremenda misión que tenemos, mis amados hermanos. Tremendo trabajo que tenemos que hacer, ser como Dios. No lo vamos a lograr nunca si nos apartamos de este libro sagrado. Y no lo vamos a lograr nunca si nos apartamos del ejemplo de Cristo. El cual dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Miremos a Cristo y desarrollemos una paternidad y una maternidad, las mamitas, para la gloria de Dios. Amén. Le invito a orar, cerremos nuestros ojitos para que terminemos en oración.